Bueno, buenos días, buenas tardes, cuando estén escuchando esta presentación. Mi nombre es Natalia Slarchevsky, vengo desde la Asociación Civil Ingeniería Sin Fronteras Argentina, donde trabajo en la coordinación general, y también formo parte del área de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina. Y voy a compartir una presentación que parte de mi práctica y algunas reflexiones sobre mi práctica en proyectos sociales. Por eso la denominé Desafíos de la participación en proyectos sociales, ¿no? Bueno, principalmente quiero comenzar hablando de cómo la participación surge como un cambio de paradigma en los proyectos de desarrollo desde la década del 70. ¿Y qué pasa? ¿Por qué surge esta necesidad de los proyectos sociales que provenían sobre todo de la cooperación internacional de incorporar la participación como un elemento fundamental, ¿no? Estas reflexiones surgen por un montón de fracasos que quienes estamos en el mundo de los proyectos sociales conocemos, que han sido como denominados fracasos en la apropiación de la tecnología, ¿no? Entonces, ante un juicio que marcaba a los destinatarios y destinatarias de los proyectos como culpables o responsables de esos fracasos, se empiezan a incorporar componentes de participación en este tipo de proyectos, también desde un enfoque de capacidades en el que se empieza a reconocer la capacidad de agencia de los sujetos y a cuestionar una visión colonial y un poco también intervencionista, ¿no?, de este tipo de proyectos. Sin embargo, a pesar de que hace muchos años que se incorpora la participación en este tipo de proyectos, eh, es muy curioso cómo surgen diferentes como estrategias para que la participación sea incorporada de manera cosmética, ¿no?, en los proyectos. Una forma de algún modo, así como existe el greenwashing para volver a los proyectos más ecológicos, o el pinkwashing para volverlos más feministas o con enfoque de género, también existe un participación washing, ¿no? Y es muy importante entonces tener ciertas categorías y operaciones de distinción que nos permitan como analizar y también ser responsables a la hora de incorporar estrategias de participación dentro de los diseños preliminares de los proyectos. Bueno, el para qué de incorporar la participación en un primer momento, como mencioné, tiene que ver con la apropiación que los destinatarios y destinatarias hacen de este tipo de proyectos y con la agencia que se reconoce por parte de los sujetos, pero también, eh, por supuesto, porque hay un deseo de volver más democráticos todos los procesos que involucran desde recursos, desarrollos tecnológicos y llegadas a territorios en los que esa llegada es de algún modo externa o ajena a las lógicas locales, ¿no? Entonces, con ese compromiso, con hacer democráticos estos procesos, eh, es que nos paramos desde el punto de vista de la participación. Hay un montón de autores que han construido escaleras o niveles de participación. Este es un gráfico basado en el libro de Samantha Slade, que es una antropóloga canadiense, fundadora de la consultora Percolab. El libro se llama Going Horizontal o Horizontalizándonos. Yo lo recomiendo muchísimo ese libro, no tiene versión en español, pero es un libro súper interesante a nivel de herramientas también. Y ella va a hablar que hay una escalera de la coerción hasta la coproducción, ¿no? Y cómo se va pasando de la capacitación a informar, de informar a consultar, de consultar a comprometer, de comprometer a codiseñar y luego finalmente a lo que puede ser una ejecución compartida, una coproducción. Es interesante porque cuando se empieza a cuestionar la forma de incorporar la participación en los proyectos sociales, también se empieza como a ser muy críticos con las instancias de consulta, como si fueran instancias muy incipientes o paupérrimas de la participación. Y a mí me gusta siempre hacer la llamada de atención con que a veces es lo posible y que tiene mucho que ver con la escala de los proyectos, ¿no? Un proyecto a escala masiva, una autopista enorme, quizás no tiene la oportunidad de ser codiseñado. Entonces, me gusta como traigamos a la reflexión también que los niveles de participación se involucran mucho con la escala que tienen los proyectos, ¿no? Cuando hablamos de transversalizar la participación en cada una de sus etapas,
A ver, cuando hablamos de la etapa diagnóstica, estamos entendiendo el problema desde un punto de vista constructivista y no como una entidad, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, cuando hablamos de transversalizar la participación, nos referimos a que hay diseñadores técnicos o expertos y no expertos, pero que tienen un montón de conocimiento local, que van a trabajar juntos y van a tomar decisiones de manera conjunta. Cuando hablamos de la participación en la ejecución, siempre aclarar que no todo se puede producir de manera colectiva, ¿sí? Si hablamos del desarrollo de un software, por ejemplo, no vamos a ponernos todos a desarrollar ese software. A veces es más sencillo y a veces no, y no siempre es lo deseable. Y hablamos de evaluación participativa, partiendo del principio de que es interesante que de cualquier proceso colectivo que hagamos, podamos aprender de manera conjunta. Hay un montón de desarrollos de evaluación participativa súper interesantes, incluso en nuestro país. También pueden como consultar la página de evaluacionparticipativa.net, que es muy, muy interesante. Y cuando hablamos de transversalizar la participación y estando situadas en América Latina, me parece importante recuperar aportes teóricos claves, ¿no? Desde los cuales poder llevar adelante cualquier tipo de proceso participativo en proyectos sociales. Desde América Latina, la teoría decolonial nos va a traer todo el sustento teórico de por qué hacer esto y cómo hacerlo, quizás no desde el punto de vista herramental, pero sí cuáles son las cuestiones a tener en cuenta y a considerar. La IAP, la investigación acción participativa, todos los aportes de Osvaldo Falsborda, que son claves en nuestro continente para poder entender que cualquier acción, transformación que implique una investigación, tiene que involucrar y es deseable que involucre la participación de las personas, ¿no? Y por supuesto los aportes de la pedagogía crítica y todo el desarrollo de Paulo Freire y de la educación popular que nos trae, sí, ya herramientas concretas y dinámicas concretas que nos dan un sustento. ¿Y por qué me gusta hacer este llamado a los aportes teóricos de América Latina? Porque dentro de todo lo que es el pensamiento de diseño aplicado a lo social, hay como una tendencia actual a traer los aportes del design thinking, tanto de la Escuela de Stanford como también de las metodologías ágiles y de otros ámbitos que muchas veces son corporativos, como si fueran como un descubrimiento novedoso sobre la participación en este tipo de procesos. Y si bien yo tomo muchos aportes de eso, sobre todo el design thinking y un montón de cuestiones que me parece que vale la pena recuperar de los aportes que se hacen desde el norte, creo que no tenemos que dejar de estudiar todo el desarrollo que tenemos en América Latina y ponerlo en diálogo con los aportes que vienen de otras regiones del mundo. Hablando de la transversalización de la participación, yo quería hacer mención y traer algunos, voy a correr mi imagen un poquito, algunos proyectos en los que participé, facilité, planifiqué. Este es un diagnóstico participativo del agua en una comunidad rural que hacemos desde Ingeniería Sin Fronteras Argentina, que me parecía interesante traerlo para reflexionar acerca de la importancia que tiene trabajar con instrumentos situados de trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja en una comunidad rural es súper importante que todos los materiales para el diagnóstico del trabajo no estén basados en la lectoescritura. Primero porque existe un nivel grande de analfabetismo y la necesidad de recuperar saberes también de manera oral, también por una forma de transmisión de conocimiento que ocurre muchas veces en la ruralidad. Y también entender que el diagnóstico participativo tiene que ver con una recuperación de saberes que tiene que partir del reconocimiento de que esos saberes son válidos y son tan válidos e importantes para cualquier intervención en materia tecnológica, por ejemplo, de agua, a través de cosecha de agua de lluvia o de agua para producción. Estos diagnósticos participativos que nosotros hacemos en Ingeniería Sin Fronteras Argentina han ido mejorándose estos instrumentos, estas herramientas que son más gráficas y dan un montón de información a la hora de diseñar un proyecto, ¿no? Este es otro caso, es el diagnóstico participativo de un libro que me encargaron hacer, que es el libro de Frutos del Monte. Es un proyecto para Slow Food Internacional en el que producimos un libro que recupera saberes de mujeres de la región del Gran Chaco, pero especialmente de 4 grupos étnicos,
Con lo cual hicimos un taller participativo de 2 días en el que fuimos relevando, diagnosticando y trabajando en conjunto con diferentes dinámicas, alrededor de 16 dinámicas, cuáles eran las percepciones respecto a los usos medicinales de los frutos, pero también diagnosticar cómo crecen esos frutos en cada territorio, si la percepción era igual, si las representaciones sobre los usos eran las mismas, y todo el intercambio que se pudo generar. Y ahí puse el enfoque intercultural, porque si bien no lo mencioné antes, el enfoque intercultural nos lleva a pensar que cualquier situación, sea o no con población indígena, pero cualquier situación en la que haya un proceso de toma de decisión conjunta, es un proceso intercultural. Primero porque partimos de la base de que los grupos siempre son heterogéneos, que no hay una homogeneidad, y que lo que pasa en esos espacios es una tensión y una creación entre sentidos que muchas veces confluyen y muchas veces están en una divergencia, ¿no? Entonces, este intercambio de sentidos que pueden estar en disputa o en consonancia nos convierte a cualquier situación de taller participativo, por ejemplo, en una situación intercultural, y está bueno mirarla desde ese punto de vista, porque hacerlo de esa manera nos ayuda a poner el foco en la riqueza que surge de esas tensiones, ¿no? Y no a querer minimizar todo el tiempo el conflicto, por ejemplo, o las diferencias. Pero ahora me quiero detener un poco en lo que yo me fui como especializando por ahí en el último tiempo y en el punto de, dentro del ciclo de vida de los proyectos, en el que creo que la participación cobra un papel muy central y que hace la gran diferencia, es en la etapa de diseño y en lo que hablamos, en lo que mencionamos como codiseño, ¿no? Como codiseñar. Antes mencioné que se trata de un proceso en el que se toman decisiones eh, entre diseñadores expertos y no expertos, entre la población local y técnicos que vienen de otros lados. Pero quería hacer mención a 2 autores que son claves para, para poder como adentrarnos en este mundo del codiseño, ¿no? Uno es Enzio Mancini y su libro Cuando todos diseñan, y él va a hablar del diseño para la innovación social, entendiéndolo que implica una transformación social, sociotécnica, impulsada por el cambio, pero orientada también a la consecución del cambio, ¿no? Entonces estamos hablando de una transformación que surge y es impulsada por ese cambio social y que se orienta a realizarlo. El libro de Cuando todos diseñan de Enzo Mancini es fundamental también para entender qué pasa con el diseño difuso, qué pasa con todos los procesos de diseño y de toma de decisión y de creatividad en acción que existen en los territorios cuando entran en diálogo con el diseño que tiene una formación técnica. En realidad estamos hablando, cuando hablamos de codiseño, de procesos participativos de creación. Entonces, la creatividad entra acá a jugar un rol súper importante. Otro aporte fundamental es el libro de autonomía y diseño de Arturo Escobar, desde antropólogo colombiano. Él va a hablar de las prácticas de diseño que contribuyen a la defensa de territorios y culturas, y va a hablar de la comunalidad, ¿no? Y cómo el diseño es una oportunidad para recrear y reproducir la comunalidad y cómo se inserta, ¿no? Y va a hacer un raconto histórico de esto. Para mí es un libro fundamental a la hora de pensar en este tipo de procesos. Y ya entrándome en casos y en mis aportes que puedo hacer desde la experiencia profesional, porque un poco quiero venir a hablar desde ahí, traigo este caso que es un proceso que dirigí de codiseño para las infancias, de un espacio para las infancias, perdón, en una cárcel, en el penal de San Martín, eh, donde a lo largo del tiempo fuimos codiseñando con distintas mujeres por la rotación que había en el penal, un espacio para la visita de sus hijos dentro del penal. Esto fue muy interesante porque no fue un proceso participativo con una grupalidad o con un grupo cohesionado, sino con diferentes mujeres que se iban sumando a ese proceso y iban entrando y saliendo del proceso, atravesado por la pandemia, ¿no? Es un proceso que duró muchos años, duró como 4 años hasta que se pudo ejecutar, también por la viabilidad política que implica hacer una obra de infraestructura en la cárcel. Y bueno, quería hacer mención también a los efectos, ¿no? A los efectos del codiseño
en un espacio en el que las mujeres no solo están privadas de su libertad ambulatoria, sino que su nivel de toma de decisión es bajísimo, ¿no? Y acá es donde es clave recordar que si no hay toma de decisión, no hay un proceso de codiseño. Para que podamos decir que el diseño fue realmente participativo, tienen que estar claras cuáles son las decisiones que pueden tomar. ¿Son todas las decisiones? No, no son todas las decisiones de diseño. No son si vamos a usar hormigón o cómo van a ser las columnas de una construcción. ¿Sí? Muchas veces son otro tipo de decisiones, pero sí tiene que haber decisión, ¿no? El efecto de este proyecto es gigante y me llevaría toda una charla a hacer mención, pero tuvo también que ver con que hubo un proceso de ejecución participativa posterior al codiseño, que no coordiné yo, pero que también contribuyó a que ese efecto fuera mayor. Y después traigo otro caso, que es el codiseño de un programa de alfabetización digital en el marco del programa NANUM. Este fue desde Flaxo, desde el área de género de Flaxo, donde trabajo hace 8 años en este programa. Es un programa de la región del Gran Chaco, liderado por la Fundación Gran Chaco en sus inicios, y ahora que expandido también a Bolivia y Paraguay, en el cual que busca como establecer centros de conectividad en los territorios liderados por las mujeres, ya que están alojados en centros de mujeres artesanas. Y a lo largo de los años fuimos codiseñando con las mujeres y con tutores y tutoras TIC, indígenas y criollos, un programa de alfabetización digital que tenga sentido en ese territorio. Y acá volvemos al enfoque intercultural y a la importancia de no traer como un kit con soluciones desde afuera, sino ir pensando juntas cómo, cómo es la mejor manera de enseñar la tecnología en esos territorios, ir descubriéndolo también, y también con perspectiva de género, en el sentido de entender que cuando se incorpora una tecnología a un territorio, si no se hace con perspectiva de género, lo más probable es que reproduzca la desigualdad de género o incluso la profundice. Entonces, es una responsabilidad también cuando hablamos de proyectos de base tecnológica, tener perspectiva de género, ¿no? Tampoco puedo profundizar ahora en eso, pero sí contarles que este codiseño tuvo un montón de iteraciones a lo largo del tiempo, y que involucró el diseño de procesos de diseño a través de herramientas muy analógicas, ¿no? Por ejemplo, para trabajar sobre los iconos que se encuentran en las páginas web, hicimos un memotest gigante con iconos impresos y pegados en cartulina para que las mujeres fueran reconociendo para qué servía cada uno de los iconos y entonces pudiéramos decidir cómo enseñar eso en cada centro de conectividad. Eso para darles un ejemplo a qué me refiero con que las estrategias sean situadas. Bueno, y como reflexión sobre lo que tiene que ver con la participación en el diseño, vuelvo a mencionar que diseñar es tomar decisiones, es un proceso político, y que el diseño del codiseño muchas veces implica crear las condiciones para poder tomar esas decisiones. Si yo quiero que las personas tomen decisiones respecto a qué aplicaciones digitales enseñar en sus territorios y no conocen qué es una aplicación digital, no vamos a poder tomar esas decisiones juntos. Entonces, quizás antes tiene que haber una sensibilización y una capacitación. Por otro lado, sí, afirmar, con la experiencia al menos, que codiseñar transforma, sobre todo en sectores y en poblaciones en situación de vulnerabilidad, en el que el nivel de decisión, como mencioné en el caso de la cárcel, es muy bajo. Invitar a tomar decisiones de diseño y a crear es muy transformador y tiene efectos no solo políticos y sociales, tiene efectos subjetivos y en la singularidad de las personas muy profundos. Por eso mi compromiso con el codiseño a lo largo del tiempo se va profundizando también, ¿no? Entonces, como unas reflexiones finales en esta presentación es que tener y construir una ética de la participación en proyectos sociales y no a la participación cosmética, no a hacer que las personas pierdan el tiempo y hagan enormes esfuerzos para sentarse en una silla, en una comunidad, en una ronda, para la nada, ¿no? O sea, tratar de que esa participación sea realmente genuina y sustantiva. No quizás necesariamente por resultados cuantitativos o materiales de esa participación, pero sí por la capacidad que han tenido de poner
su voz en juego, en poner en palabras cuestiones que conocen tradicionales y por poder tomar decisiones, como dijimos, ¿no? Y por esto también el compromiso y la ética creo que tiene que ver con que quienes trabajamos en esto pongamos la creatividad al servicio de la transformación. Entonces, toda nuestra creatividad para poder diseñar talleres, encuestas o cualquier estrategia metodológica que pongamos en juego con la mayor creatividad y invitando a espacios realmente ricos, ¿no? Y por último, documentar. Quienes trabajamos en la gestión o también trabajamos en procesos de investigación-acción, pero que muchas veces tienen un gran componente de trabajo de gestión, muchas veces no tenemos el soporte para poder sistematizar y documentar este tipo de recorridos, ¿no? Entonces, sí, para quienes vienen desde la práctica profesional y quizás no desde, no están actualmente por ahí trabajando en la investigación académica, una invitación a como sea documentar, aunque sea con un diario de campo, con fotos. Es muy importante que podamos compartir este tipo de experiencias y los hallazgos que vamos teniendo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Es un placer para mí compartir todo esto con ustedes y bueno, y a disposición.